¿Quieres saber si las pipas de calabaza pueden mejorar tu pelo y cómo hacerlo? Pues no te pierdas este vídeo porque vamos a hablar precisamente de esto, de las semillas de calabaza y de sus beneficios para el tratamiento de la alopecia androgenética. Y además te vamos a decir cómo puedes utilizarlas y algunos truquitos y consejos para la preparación y obtener buenos resultados. Así que muy atento y muy atenta porque ¡comenzamos! Las calabazas son un tipo de vegetales comestible muy conocidos y que se utilizan para la preparación de multitud de recetas en la gastronomía de todo el planeta. Hay gente que se come las pipas directamente por entretenimiento o usa la calabaza para preparar algunos platos, pasteles o directamente en ensaladas. La planta es originaria del continente americano, pero se ha extendido a día de hoy por todo el planeta, casi tanto como la fiesta de Halloween. Así es. Por cierto, en otros países de habla española, en donde tenemos una amplia comunidad de seguidores, lo puedes encontrar con otros nombres como zapallo, auyama o ayote. Y en portugués, que también tenemos muchos seguidores en Brasil y Portugal, se conoce como abóbora. Además puede haber variantes dentro de los propios países, así que nos encantaría saber con qué nombre se conoce en la ciudad en la que tú vives. Si te apetece, nos lo puedes dejar en los comentarios. En cualquier caso, el nombre científico de este género de plantas es cucurbita y dentro de este género encontramos varias especies como son cucurbita pepo, cucurbita máxima o cucurbita moscata, cada una con unas características algo diferentes. No vamos a entrar en detalle en las características de la planta y sus diferentes especies, pues muchos de ellos las conocéis bien. Pero si te interesa tener más información sobre la calabaza, puedes consultar nuestro libro Planta cara a la alopecia, donde hablamos con más detenimiento de esta planta y de muchas otras que te pueden ayudar para tratar la alopecia, como puede ser el ginseng, el chile rojo picante, el sao palmetto o la pimienta negra, entre otros muchos. El libro lo tienes disponible ya en Amazon y en el comentario fijado encontrarás el enlace para conseguirlo. Pero volviendo al tema de las pipas de calabaza, ¿cómo pueden mejorar la alopecia, Laura? Pues empecemos por el principio. Desde hace siglos, la calabaza se utiliza en muchos países como medicina por sus propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, antivirales y antidiabéticas. Se han estudiado los componentes de las semillas de calabaza y se ha visto que tienen un alto contenido de ácidos grasos poliinsaturados y también de monoinsaturados, así como importantes oligoelementos y minerales. Por ejemplo, encontramos ácido linoleico, ácido leico, ácido palmítico, tocoferoles o el betasitosterol, entre otros. Además, las semillas de calabaza son una fuente significativa de proteínas, carotenoides y antioxidantes con un bajo contenido calórico. Entre los elementos que contienen las pipas de calabaza y que también pueden ser muy favorables para el cabello podemos destacar el calcio, el hierro, el magnesio, el fósforo, el potasio, el sodio, el zinc, el cobre, el manganeso y el selenio, así como vitaminas del grupo A, C, B y K. Por lo tanto, como ves, muchos de los componentes de las pipas de calabaza forman parte de aquellos nutrientes y micronutrientes de los que ya te hablábamos hace algunos vídeos sobre la nutrición para el cabello y que tan importantes son para el correcto crecimiento del pelo. Pero es que además de todos estos nutrientes, se ha visto que el aceite de pipas de calabaza tiene cierta inhibición de la enzima 5-alfa reductasa. Al inhibir, eso sí, de una forma leve, esta enzima, se reduce la conversión de testosterona a dihidrotestosterona y mejoraría el crecimiento del cabello. No obstante, como siempre nos gusta destacar, los tratamientos naturales no deben entenderse como tratamientos exclusivos de la alopecia, sino en todo caso como un complemento que puede ayudar un poquito. A buen seguro que el efecto de las plantas sobre la alopecia androgenética no va a ser tan intenso como el de los tratamientos farmacológicos. En nuestra opinión, hay 3 tipos de pacientes que serían buenos candidatos al tratamiento con fitoterapia. El primero serían pacientes que no tengan alopecia o bien que tengan una alopecia muy leve y que junto con un estilo de vida adecuado quieran empezar a prevenir o mejorar una alopecia androgenética incipiente. El segundo grupo de pacientes que se pueden beneficiar de los tratamientos naturales serían aquellos que rechazan los tratamientos farmacológicos habituales, bien porque no quieren consumir productos químicos o bien porque tienen efectos secundarios que se lo impiden. Y el tercer grupo de pacientes serían aquellos que están tomando un tratamiento farmacológico estándar pero quieren complementarlo combinándolo con el tratamiento natural. Entonces, ya tenemos claro que si estás en uno de estos 3 grupos es más probable que te beneficies del tratamiento natural en general. Pero, ¿qué pasa con las pipas de calabaza? ¿Existe evidencia de que el aceite de pipas de calabaza sea bueno para la alopecia o estás perdiendo el tiempo y el dinero? Pues parece ser que sí que funciona, pero como pasa con todos los tratamientos naturales, la evidencia científica es escasa. Sí tenemos mucha evidencia de que el aceite de semillas de calabaza puede mejorar los síntomas de la hiperplasia benigna de próstata por su efecto antiandrogénico como inhibidor de la enzima 5-alfa reductasa.
Sin embargo, que estos resultados sobre la próstata sean aplicables también al tema de la alopecia es más discutible. Y no vamos a dar la brasa con los estudios científicos que hay, porque la mayoría de la gente se duerme cuando empezamos a dar todos estos datos, pero sí te diremos que en 2014 se publicó un famoso estudio que cambió mucho las cosas en cuanto a los suplementos nutricionales. Muchos laboratorios a partir de entonces empezaron a incorporar el aceite de cucurbita pepo en sus complementos alimentarios para la alopecia. En este estudio, los autores concluyeron que una pastilla con aceite de semilla de calabaza tenía una mejoría del cabello cercana al 40%, y los laboratorios, lógicamente, se pusieron como locos a promocionar las pipas de calabaza como el milagro para la alopecia. Sin embargo, como hemos dicho antes y como no nos cansamos de repetir, los tratamientos con plantas tienen una eficacia mucho más baja que los tratamientos con pastillas, por lo que tampoco tenemos que perder la cabeza. Además, los resultados de este estudio deben ser considerados con cautela, ya que además del aceite de semillas de calabaza, estas pastillas tenían otros componentes que podían afectar a los resultados. Por otra parte, en el año 2021, Ibrahim y colaboradores realizaron un estudio sobre el aceite de semillas de calabaza, pero en este caso la aplicación era tópica directamente en el cuero cabelludo y además se realizó en mujeres con alopecia androgenética de patrón femenino, observando una mejoría significativa en el cabello. Por lo tanto, si nos ceñimos a la evidencia científica, existen pruebas de que tanto el consumo directo en el caso de los hombres como la aplicación tópica en el caso de las mujeres puede mejorar la alopecia androgenética, pero insistimos que sin la intensidad necesaria para sustituir a un tratamiento farmacológico convencional, porque ya hemos tenido pacientes que han querido cambiar la medicación por las pipas y esto no funciona así. Y ahora, visto que sí que funciona y que tenemos evidencia científica, vamos a los consejos sobre su forma de aplicación o consumo que te decíamos al principio del vídeo. Fundamentalmente tenemos dos formas, una sería la vía tópica, es decir, aplicado directamente en cuero cabelludo, y la otra sería la vía oral, es decir, tomado por la boca en forma de pastillas. Empecemos por la vía tópica. En este caso podemos tener fundamentalmente tres formas de aplicación tópica. La primera sería la aplicación directa del aceite de pipas de calabaza sobre el cuero cabelludo haciendo un suave masaje durante unos minutos. De esta forma conseguiríamos el efecto del aceite y además el potencial efecto vasodilatador del masaje en el cuero cabelludo. No obstante, como decimos siempre, los aceites esenciales pueden ser muy concentrados y pueden irritar el cuero cabelludo. Por este motivo, si decides utilizar esta forma de aplicación, te recomendaríamos hacer antes una prueba en un trocito de cuero cabelludo y una vez hayas comprobado que no te produce irritación, ni alergia, ni nada de nada, lo puedes aplicar al resto de la cabeza. La segunda forma de aplicación tópica de las pipas de calabaza consiste en poner unas gotitas de este aceite en el champú que utilizas habitualmente y después lo aplicas durante la ducha también con un suave masaje. Y por último, puedes hacer una infusión de pipas de calabaza y aplicarla directamente en el cuero cabelludo. Además, en el mercado puedes encontrar productos en forma de champús y lociones que contienen la cucurbita pepo y podrían tener cierto efecto en el cabello. Y si ya pasamos a la otra forma de aplicación, si nos referimos a la aplicación por vía oral, es decir, por la boca, tenemos fundamentalmente tres formas de consumo. La primera y más sencilla sería comerse directamente las pipas o bien incorporarlas en algún plato de cocina como una ensalada o un pastel. En nuestra opinión es una forma muy saludable y muy natural de consumo, pero no se sabe exactamente cuántas pipas tendrías que comer para que pudieras tener el efecto en el crecimiento del cabello. La segunda forma de consumo sería en forma de complemento alimentario y en el mercado hay muchos productos que combinan este aceite con otros productos para el crecimiento capilar como puede ser saupalmento o oligoelementos. Es una forma bastante cómoda y más controlada de consumo si la comparamos con ir comiendo pipas de calabaza a diestro y siniestro. Además, son productos que no se consideran un medicamento, sino complementos alimentarios, por lo que puedes adquirirlos sin necesidad de una receta médica. No obstante, como siempre, te recomendamos que consultes con tu médico especialista antes de iniciar o modificar cualquier tratamiento. Y por último, las infusiones también pueden ser una buena opción de consumir las semillas de la calabaza. Para prepararlas, machacas las pipas y las pones a hervir con agua. Una vez colado y siempre que se haya enfriado, por supuesto, para no quemarte, ya lo tendrás listo para beber. Por lo tanto, podemos decir que las semillas de calabaza son un alimento sano y completo muy recomendable en una dieta saludable. Su efecto sobre el cuero cabelludo parece estar relacionado tanto con sus compuestos nutritivos como con la inhibición de la enzima 5-alfa reductasa. Los estudios realizados permiten afirmar que el aceite de semillas de calabaza ayuda en el tratamiento de la alopecia androgenética tanto en hombres como en mujeres y tanto en aplicación tópica como en su consumo oral. De manera general podría recomendarse como prevención de la alopecia en personas sanas, en casos leves de alopecia inicial, en personas que no quieren tratamientos farmacológicos o para complementar tratamientos habituales en caso de alopecias más avanzadas.
Déjanos un buen like si te ha gustado el vídeo. No te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y si quieres ver otro interesante vídeo sobre medicina capilar te recomendamos que veas este vídeo. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.